Voy a empezar. Voy a llegar a tu pregunta, Paco, y voy a acabar de responderla en la última diapositiva que tengo. Porque antes de ello me gustaría aclarar este ecomito del que estás hablando. Y es sobre qué es lo que nos dice la ciencia sobre el papel de los humanos como agentes de los ecosistemas. ¿Somos algo ajeno a los ecosistemas o somos parte de ellos, ¿no? Lo que nos dice la ciencia es que durante los últimos 12.000 años, entre el 90 y el 95% de los ecosistemas, tanto templados como tropicales, han sido gestionados por el ser humano. Incluso el mito este de la selva tropical, que se supone que era virgen, ya ha caído. Hasta el 90% de las selvas han sido gestionadas por los humanos, ¿no? A este periodo nosotros le llamamos la edad del hombre, le llamamos el antropoceno. Algunos de estos sitios, ustedes lo saben bien, están degradados, mientras que otros tienen un buen estado de conservación. Por tanto, la mano del hombre en sí no es algo necesariamente negativo con los ecosistemas. Tenemos ecosistemas que tienen una biodiversidad elevadísima y están gestionados por el hombre, ¿no? La acción humana no es lo que marca que un ecosistema esté bien o mal conservado, sino es otro tipo de factores. Durante esta edad del hombre, durante el antropoceno, el fuego era una herramienta que era a nuestro servicio. Pero entonces llegó la bombona de butano, llegaron los combustibles fósiles a los que Juan hacía referencia, eso cambió el clima, hizo que aumentara la disponibilidad del combustible, cada vez están aumentando más las temperaturas, está aumentando la sequía. También hizo que se abandonaran nuestros campos, hizo que el bosque creciera. En contra de lo que muchas veces creemos, en el norte global, en Europa, en muchas zonas de Estados Unidos, cada vez hay más bosque, no hay deforestación en Europa, al revés, cada vez hay más bosque. Y antes teníamos un exceso de vegetación que lo consumíamos los humanos, y ahora ese exceso de vegetación ya no lo conducen los humanos, sino que lo que está consumiendo el fuego. Por eso digo que no es que estemos en una era en la que están cambiando las cosas, sino que estamos cambiando de era. Estamos pasando de la edad del hombre, de la edad en la que era la mano del hombre el principal actor que gestionaba nuestros ecosistemas, a la edad del fuego, al piroceno, a esta era donde es este fuego, que antes era un fuego domesticado, ahora se está volviendo en un fuego indómito, en un fuego salvaje, que cada vez está corriendo desbocado, fuera de control, y nos está llevando a esta nueva edad, a esta nueva era, al piroceno. Entiéndase que estamos hablando en términos metafóricos e informales, ¿eh? No estoy hablando de nuevas eras geológicas, que estamos hablando de cada era geológica cada 50 años, ¿eh? Estamos hablando en términos informales. Estamos viendo como el tamaño de los grandes incendios forestales es cada vez mayor. Y dentro de este piroceno, las causas son el calentamiento global, evidentemente es algo que es un catalizador de estos grandes incendios, el combustible está más seco, el abandono rural, que es lo que hace que cada vez haya más combustible, porque sin combustible no hay incendios, y otro factor que en muchas ocasiones nos pasa desapercibido es estas políticas que lo que buscan es proteger la naturaleza. Aquí tengo diferentes recortes, algunos son datos del Centro Común de Investigación de la Unión Europea, otros son artículos científicos, uno de ellos lo hicimos con Paco, gracias a su sugerencia de mirar lo de las áreas protegidas. El primero que ven ahí, por ejemplo, es el de los 10 puntos que se queman más las áreas protegidas que comentaba Paco. ¿Y por qué estamos en este punto, ¿no? ¿Cómo es que esta protección de la naturaleza, cómo es que está fomentando que cada vez haya más incendios? Principalmente se debe a tres factores. El primer lugar es que se busca en muchas ocasiones aumentar la cobertura arbustiva. Y también en el contexto actual de fomentar los sumideros de carbono, es decir, de fomentar el secuestro de carbono, de eliminar CO2 de la atmósfera para pasarlo al suelo, este es un tipo de estrategia que se ve favorecido, ¿verdad? Los famosos créditos de carbono lo que van a es aumentar la biomasa que hay en los bosques y eso, al aumentar la biomasa, aumentas el combustible, con lo cual estás convirtiendo en unos paisajes que son cada vez más inflamables. El segundo factor es la conectividad espacial del bosque. En la foto que ven allí abajo a la derecha, eso es una zona de Tarragona. En el año 1945 eran bosques, la superficie forestal era escasa porque estaba cultivado. En la actualidad está todo verde, está todo lleno de bosques, es todo un mar verde de aquellos que nosotros subimos a la montaña y decimos, oh, esto es un mar de verde precioso. En muchas ocasiones estamos delante de un polvorín, porque aquello puede arder cualquier verano en un incendio catastrófico. Y el tercer punto, relacionado con cómo esta protección de la naturaleza va a favorecer a los grandes incendios forestales, está en que se buscan en muchas ocasiones estas estructuras forestales que son complejas, donde vemos que hay una continuidad
desde los arbolitos que están abajo, los matorrales, a los árboles más pequeños y hasta los árboles más grandes, esto se llama combustible en escalera. Es decir, cuando la vegetación forma una escalera que permite a las llamas trepar hasta la copa de los árboles, formar unas murallas de llamas altísimas y absolutamente indómitas, absolutamente desbocadas, contra las cuales nada se puede hacer. Aquí ya no estamos hablando de los 10.000 kilovatios por metro que antes comentaba Paco, estamos hablando de unas intensidades mucho mayores. Y este piroceno es algo que no solamente está ocurriendo en el norte global, sino también está ocurriendo en el sur global. Y es consecuencia de este abandono de nuestros bosques, de este cambio económico y también de esta política de la protección de la naturaleza, donde nosotros queremos que el bosque delante de nuestra casa sea un bosque pristino, primigenio, que nadie lo haya tocado, pero claro, nosotros seguimos necesitando recursos. Seguimos necesitando papel, seguimos necesitando madera y seguimos necesitando alimentos. Y eso tiene que venir de algún lado. Y tenemos dos opciones. Que venga de cercanía, que seamos nosotros quienes consumimos ese exceso de biomasa que hemos consumido tradicionalmente, o que venga de otra parte del mundo. Si viene de otra parte del mundo, antes el presidente González ha hecho referencia al Pantanal en Brasil, ¿qué es lo que pasa en esas zonas? Pues que vamos a deforestar vamos a deforestar Amazonas, vamos a deforestar Bolivia, vamos a utilizar el fuego como herramienta para transformar el bosque tropical en un cultivo, en una mina, en lo que sea, porque como no tenemos aquí los recursos, no los utilizamos aquí, tienen que venir de algún lado, van a venir en muchas ocasiones del sur global. Por tanto, estamos frente a una política de protección de la naturaleza que algunos consideran que es neocolonialista, porque estamos exportando los impactos de nuestras acciones al sur global, a otras zonas del mundo. Con lo cual, este piroceno es un fenómeno global. Este cambio de era del que estamos hablando, yo sitúo su inicio hace 6 años, ¿no? Y hay personas que me critican esto porque dicen, hombre, pero es que no hay datos suficientes, porque es algo 6 años, ¿no? Y claro que no hay datos suficientes, pero por eso somos científicos, por eso hacemos proyecciones, ¿no? Predecir las cosas una vez han pasado es muy fácil. Entonces, si vemos las hectáreas quemadas, vemos una tendencia al alza una tendencia bajista muy clara. Otra cosa es qué pasa si miramos la intensidad de los incendios. Pero en lo que respecta a las hectáreas quemadas, con todas estas mejoras en la extinción, con las mejoras en la formación del personal, hemos logrado bajar las hectáreas quemadas, pero ahora estamos llegando a un punto en el cual este proceso, la acumulación de combustible es tal que ya no es poco probable que lo podamos sostener. En el año 2022 se quemó 3 veces por encima de la media. El año pasado estuvimos a punto de tener otro verano como el del 22 o peor. Tuvimos suerte de que justo en mayo y en junio vinieron tuvimos un episodio de grandes lluvias, luego tuvimos otro en septiembre, y eso fue lo que hizo que el año 2023 no se repitiera o superara la catástrofe del 2022. Ahora mismo, en el 2024, estamos en una situación peor de lo que estábamos en el 2022 en lo que se refiere a la humedad del combustible y a la sequía. El otro día hablaba con Asier Larrañaga, que es el inspector de los GRAF. Ellos este fuego técnico, estas quemas prescritas, ya no las están haciendo. Normalmente las hacen hasta 15 de marzo. Pero ahora mismo ya no las pueden hacer por el estado de la vegetación, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora es el tráiler de lo que está por venir. Es sencillamente un previo de lo que vamos a experimentar. El verano del año 2022, los modelos ingleses nos dicen que dentro de 11 años, ahora ya en el 2035, que será la media, ¿no? Entonces, este cambio climático, esta emergencia climática, cuando tú declaras una de emergencia, tienes que hacer algo muy rápido, tienes que ir a hacer algo. Aquí hemos decretado la emergencia climática y en lugar de utilizarlo eso como un aliciente para la acción, lo utilizamos como un escudo para la inacción. Entonces, esta emergencia climática realmente se está convirtiendo en un arma de doble filo, ¿no? Lo estamos utilizando en ocasiones para relajar los criterios ambientales para la instalación de los paneles solares, que antes comentaba el presidente González, pero no estamos utilizándolo para tomar las medidas que necesitamos tomar para atajar el problema de los incendios forestales. Este es un gráfico complejo, pero esta es una publicación que hice 4 años. Es un gráfico complejo, pero quiero que se queden solamente con una cosa. Es cómo va a variar la actividad de los incendios en la zona mediterránea con el tiempo. Y el peor momento de la actividad, bueno, no se ve nada, el peor momento que cabe esperar es lo que pongo allí en los episodios de mortalidad forestal. Cuando tengamos un gran porcentaje de nuestros bosques que están muertos. Al principio vemos que los incendios necesitan que haya combustible y que haya humedad. Si hay mucho combustible pero acaba de llover, no va a haber un incendio. Y si está súper seco pero estamos en el Sáhara, tampoco va a haber un incendio porque no hay combustible. Entonces, al principio, en el bosque, digamos, tradicionalmente, los incendios, en el bosque mediterráneo, los incendios están limitados por la falta de sequía.
Es decir, porque están húmedos. Solamente hay incendios en verano, cuando está seco. A medida que empieza el cambio climático, se van secando cada vez nuestros bosques y llega un momento en el cual la disponibilidad es prácticamente durante todo el año. Llega un momento en el que además no solamente está el combustible disponible todo el año, sino que además un gran porcentaje de los árboles, de los matorrales, están con las hojas secas, están muertos. El otro día la directora general de Bosques de Cataluña decía que en la Cataluña central un 10% de los bosques, de los árboles, perdón, estaban muertos, uno de cada 10. Zonas de Pirineos, el equipo de Marc Castellnou ha cuantificado un 30, un 40% de los bosques muertos. Yo este gráfico cuando lo hice hace 4 años, yo no esperaba que ahora ya estuviéramos llegando a ese pico. Porque si ya estamos obteniendo de un 10%, un 30, un 40% de mortalidad forestal en nuestras zonas, es que estamos llegando ya al peor de los escenarios que podemos tener en la zona mediterránea. Luego, claro, tendremos una época de grandes incendios y luego, como ya no cabrá nada para quemar, la actividad de incendios volverá a disminuir. Claro, entonces, a finales de siglo es posible que en el Mediterráneo no tengamos muchos incendios. ¿Por qué? Porque no habrá nada que quemar. Hay otras zonas donde sí que cabe esperar aumentos continuados en el tiempo, como las zonas de montaña. En este caso es Pirineos, porque a medida que avanza el cambio climático, ese margen de seguridad que antes aportaba la elevada humedad que tenemos en zonas de alta montaña, protege de forma natural a nuestros bosques. Pero en zonas de Pirineos estamos viendo como cada vez más estos grandes incendios son una realidad muy probable. Y de hecho, en las zonas de montaña, a nivel global, y me estoy refiriendo a las zonas de más de 3.000 metros, la superficie quemada se ha triplicado. Están quemando cada vez más, 3 veces más de lo que quemaban hace 20 años los incendios en estas zonas de alta montaña, ¿no? Esta protección que antes teníamos de los incendios por la alta humedad se está disminuyendo. ¿Y a dónde estamos yendo? Pues un poco a lo que se ha visto en Canadá, que ya se ha comentado, o a lo que hemos visto en otras partes del mundo, como por ejemplo en Australia, en el año 2019-2020, en ese puntito que está ahí arriba, el 21% de la superficie forestal ardió en un solo verano. El 21% de la superficie forestal ardió en un solo verano. Quédense con esa cifra. Daños a la salud, problemas respiratorios, afectos al transporte, afectos a la economía, afectos al turismo. No estamos hablando solamente de que se quemen unos pinos o unos eucaliptos en el caso de Australia, ¿no? Estamos hablando de un verdadero drama social y a gran escala, ¿no? Más de 200 fallecidos por húmedos, unas pérdidas absolutamente millonarias. Esta foto a mí es un aspecto que me preocupa particularmente. Esto es un incendio de este verano. Bueno, esta es una reconstrucción que hizo Marc. Pero la reconstrucción en sí no es importante. Fíjense en la ubicación de ese incendio. Es una zona de transición entre lo urbano y lo forestal. Y es un incendio que, como ven, quedó acotado, quemó la zona de bosque y quedó acotado por la zona de cultivos. Esta es una zona de las que se repiten muchísimas zonas de nuestra costa. Esto es en la costa de Tarragona, pero también en la costa andaluza lo vemos, y en zonas del interior también, donde los pueblos, las urbanizaciones, están protegidos, tienen un cinturón de seguridad por los cultivos. Este es un incendio que no se podía ensanchar, no se podía abrir porque lo protegían los cultivos. Muchos de estos cultivos se están abandonando. Empiezan a tener esos matorrales que decíamos en el suelo. La gente de biodiversidad y del carbono dirá, esto es maravilloso, pero los que trabajamos en cuestiones de incendios y de seguridad decimos, esto es horroroso porque esto es una amenaza en ciernes para toda la población que vive en zonas de costa. En este caso, esto es una urbanización pequeñita, pero imagínense que estamos hablando de Collserola, Barcelona. Imagínense lo que estamos hablando de Matia en Grecia en el año 2019, donde hubo 100 fallecidos, lo que pasó este verano en Hawái. Este tipo de escenarios, estamos perdiendo esta seguridad que antes nos la daba de forma gratuita el sector primario, ahora ya la estamos perdiendo porque estamos traspasando, estamos exportando el impacto de nuestras acciones al tercer mundo, ¿no? Para no saltarme del tiempo, ¿cómo domesticar la llama dentro del piroceno? Ganadería extensiva, fuego prescrito y cultural, sin demonizar a quienes practican este fuego cultural, sino al contrario. Ahora, luego Cristina nos hablará de Asturias, sino al contrario, sino dotándoles de aquellas herramientas para que esos fuegos no se vayan de madre. Evidentemente, las protecciones la protección periurbana es absolutamente esencial. Cortar árboles, claras y desbroces, junto con el fomento de la agricultura, son las claves para domesticar la llama. Y esto no es que lo diga yo, es que esto, como antes comentaba Paco, lo dice el consenso científico. Esta es una publicación que salió en Science, una de estas revistas bandera de la ciencia, y propone exactamente la misma receta en Australia. Es lo que estamos diciendo todos.
volviendo a la pregunta inicial, Paco, necesitamos qué pasa con la mano del hombre y los ecosistemas. Uy, perdón, esto lo tendría que haber traducido. En cualquier caso, a día de hoy nosotros hablamos de biodiversidad, entre otras razones, ya acabo, Domingo, por un libro que publicó en 1988 Edward O. Wilson, que era profesor de Harvard. Fue un libro muy famoso, tuvo muchísimo éxito. De hecho, al profesor Wilson se le conoce como el padre de la biodiversidad. Este libro tiene un capítulo de Harold Mooney, que es uno de los principales impulsores del IPBES. Ustedes habrán oído del IPCC, que es este organismo de las Naciones Unidas que elabora informes de cambio climático. El IPBES es el organismo análogo, pero que se encarga de los informes de la biodiversidad. Harold Mooney ha sido uno de sus principales precursores. Estamos hablando de los grandes personas que fomentan la biodiversidad, que han fomentado la biodiversidad y la conservación. Harold Mooney es el autor del libro sobre el Mediterráneo, que formó parte del capítulo Mediterráneo dentro del libro sobre biodiversidad de Wilson. Y lo que dice es que en los ecosistemas mediterráneos ha sido influenciada de una forma muy severa por la acción humana y aun y con todo eso es muy rica, tiene una biodiversidad muy elevada. Muy poquitas de estas especies son de esto que llamaríamos bosques viejos, bosques maduros, de esa vegetación clímax, sino que la mayoría de ellas se corresponden con estadios sucesionales que han sido afectados por la explotación natural o artificial y deberían ser conservadas bajo estas condiciones de inestabilidad. Los bosques, la vegetación mediterránea tiene muchas especies y ha sido aprovechada bajo estas condiciones de explotación natural y debe ser conservada bajo esas condiciones. Aprovechar, conservando y conservar, aprovechando. Estas palabras que forman parte de este clásico, es un clásico dentro de la literatura de la ecología, aunque aparecen en este capítulo de Harold Mooney dentro del libro de Wilson, en realidad es una cita de Juan Ruiz de la Torre, que fue un eximio ingeniero de montes recientemente fallecido, y la cita es suya, y él es lo que forma la visión sobre cómo gestionar la biodiversidad en el Mediterráneo. Tengo más ejemplos, pero como estoy fuera de tiempo, lo vamos a dejar ahí. Muchas gracias.